Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Vorkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Iniciativas culturales hoy. Poesía y la ciudad. Poesía y la ciudad es una iniciativa que surge de la necesidad de acercar la poesía, no solamente por medio de los poetas, sino también desde las distintas áreas del arte como la música, la danza y el teatro, a visitantes de los distintos cafés de Caracas. Aunque la poesía es protagonista, no se cierra el espacio a otros géneros literarios como la narrativa. Desde junio de 2022 se crea una alianza con Astrolabio Café, ubicado en Colinas de Bellomonte, y la cuenta de IG @poesía en vídeo. Hasta la fecha se han realizado 3 recitales de poesía con poetas como Gabriela Rosas, Héctor Caldera, Beatriz Alicia García, Maglis Noguera, Mariana Núñez, Carlos Suñer y los ganadores de la última edición del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, María Isabel Martín, Juan Lebrun y Daniel Chacón. También en agosto contó con los actores Antonio Deli, Carolina Leandro y Jenny Rodríguez, quienes recitaron poesía latinoamericana, y el próximo 7 de septiembre recibe a Héctor Torres, quien hablará de su trabajo como autor de narrativa. Los encuentros se llevan a cabo cada 15 días, los días miércoles a las 5 p.m. La programación se divulga a través de las cuentas en redes sociales @SaraFermín en Twitter e Instagram y las de Astrolabio Café, @Astrolabio Café, también en Twitter e Instagram. De esta iniciativa en crecimiento hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, para nosotros siempre ha sido muy importante dar voz o espacio en el programa a las iniciativas culturales, entendiendo que estas iniciativas privadas, de particulares o de organizaciones, obviamente no gubernamentales o sin fines de lucro, suman enormemente en una ciudad y un país que ha perdido los espacios culturales públicos, ¿sí? Este relevo, recibir el testigo que le ha tocado a las iniciativas culturales, probablemente sin una decisión muy, muy pensada, sino como consecuencia de la crisis, ha sido realmente oxígeno para una ciudadanía ávida de cultura, de espacios de encuentro, de espacios de reflexión y de esparcimiento, por supuesto. Hemos conversado con personas que llevan iniciativas en distintas partes del país. En todas hemos observado más o menos algunos elementos comunes. Diría que el principal es el entusiasmo y también la perseverancia. Una perseverancia organizada, meditada, no impulsiva, porque es lo que le da continuidad, pero evidentemente parte de la convicción de que es importante que podamos
ofrecer a la ciudadanía en sus diferentes edades, en sus diferentes momentos e intereses, una oferta cultural que haga posible pues que la cultura siga viva como un organismo que es necesario en la sociedad. Así que bueno, creo que hoy vamos a conocer otra un poco más joven que las que hemos manejado otras veces, pero que está teniendo una respuesta muy bonita, bastante nutrida, y bueno, creo que eso siempre es celebrable. Sí, fíjate, nosotros estamos en un momento en que si queremos ver algo gestarse, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Uh-huh. Poca presencia del Estado para auspiciar ciertas cosas que tengan que ver con la cultura. Y además, a razón de la crisis que hemos vivido en los últimos años, hemos ido descubriendo que hay cosas que uno puede ir resolviendo por su cuenta. Uno lo ve en pequeñas comunidades, uno lo ve en comunidades un poco más grandes y desde diferentes elementos o perspectivas. En Caracas, el rescate o el cuidado de los árboles, diferentes bibliotecas ecológicas que están surgiendo también y que propician la circulación libre de bibliografía, actividades vinculadas con niños, espacios privados que se han terminado convirtiendo en su condición de ser espacios privados abiertos al público, de alguna manera en la alternativa que antiguamente solamente brindaban iniciativas vinculadas con el Estado y con el Estado cultural. Entonces, que surjan iniciativas como esta no es algo nuevo. Desde hace más de un siglo vienen ocurriendo en diferentes lugares del mundo y no hay una imagen más icónica que la de un café que le brinda espacio a un grupo de poetas, de artistas, de músicos para que se den a conocer. Es una de las iniciativas más loables que puede tener este tipo de espacios. Varios en Caracas lo han propiciado a lo largo de las últimas décadas y ahora se suma uno más. Necesitamos más, muchísimos más. Por ahora celebramos que este surja, ojalá se replique, ojalá se mantenga con una programación constante en el tiempo. Yo pienso que sí va a ser así y ojalá de verdad que este tipo de iniciativas surjan ampliamente en todo el territorio nacional, según las necesidades de cada ciudad, de cada zona, de cada parroquia, de cada urbanización o barrio y brinde alternativas potables y amables en términos culturales para la gente. ¿Con quién conversamos? Con Sara Fermín. Sara Fermín Rapizarda es periodista. Actualmente es la escritora y editora de la página web de artes escénicas www.el-teatro.com. También es colaboradora del blogger de poesía La Parada Poética, productora de eventos culturales y creadora de la cuenta de Instagram Poesía en Video y de la iniciativa cultural Poesía y la Ciudad en Astrolabio Café. Graduada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, también cursó el diplomado en arte en la misma casa de estudios. Hola Sara, ¿cómo Hola. estás? Bienvenida al Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente. Sara, vamos a comenzar a hablar diferentes cosas, te vamos a hacer unas preguntas y nos interesa que nos cuentes todo lo que puedas con respecto a esta gran iniciativa. ¿Cómo se combina un café con un espacio para expresiones artísticas en la Caracas de este momento? Es decir, tradicionalmente Caracas ha tenido espacios como este, pero no es lo mismo la Sabana Grande del año 68 o la del 85 o algún otro espacio en los años 90 o 2010 que un espacio ahorita en 2022. ¿Cómo combina esto? Sí, bueno, como tú dices, ese tipo de referencias la he tenido porque las he escuchado de otras personas, porque no viví esa época. Por supuesto. Entonces yo decía, a los recitales que he ido, no se conjugaba tanto eso. En Cálatos puede ser que
que sea un poco más así el estilo café y recitales, pero nunca en este formato como está ahorita en Astrolabio, que tú te sientas, puedes comer, puedes tomarte tu bebida y de paso entonces tienes el plus de la poesía o del espectáculo que se vaya a presentar. Entonces era algo como que yo tenía en mente de hace tiempo. Yo siempre he querido como que yo quiero tener un café y hacer eventos culturales en ese café. Pero todo se dio porque yo empecé a ir a Astrolabio, un sitio que relativamente es nuevo porque empezaron después de la pandemia. Era una casa y la convirtieron en un café. Entonces yo dije, este sitio está genial porque tiene una terraza y ellos estaban interesados en hacer movimientos artísticos ahí, pero no tenían poesía. Y yo dije, bueno, este es mi momento de presentarles este proyecto, a ver si están interesados. Y a ellos les encantó y desde ahí surge esto de Poesía y la Ciudad, ahí en el café. Hola Sara, qué gusto Hola. de verdad que estés aquí. Te voy a Igualmente. hacer, te voy a hacer más de una pregunta, porque ahorita a raíz de lo que le acabas de contar a Ricardo, me gustaría preguntarte, ¿por qué Astrolabio Café? O sea, ¿qué te invitó a ti? Ya entendimos que, bueno, que ellos tenían unos intereses y tal, pero ¿por qué crees tú que es llamativo en ese lugar de la ciudad? ¿Qué hace ese lugar propicio, además de la terraza? Sí, yo creo que lo lo hace más propicio es que ellos están abiertos a hacer cosas culturales, más que en otros cafés que a lo mejor no hay el espacio para ese tipo de eventos. Y la ubicación está súper cerca del metro, pasa el autobús por ahí, o sea, está súper céntrico para las personas que no tengan carro. Y Ok. bueno, y sobre todo que ellos son personas que están dispuestas a abrir ese espacio para las artes, más que en Ok. otros espacios. Yo había tocado las puertas en otros cafés, pero no estaban como muy interesados en este tipo de eventos. Y ellos fueron los primeros que aceptaron esta propuesta. Entonces Bueno. también básicamente por eso. Ok, bueno, claro, eso es importante, ¿no? Que se construya Sí, un interés mutuo. Y sí, aunque es una propuesta interdisciplinaria, Sara, la poesía es el eje conductor. O sea, ¿por qué la sí. poesía? ¿Por qué es lo que te motiva a ti? Bueno, sí, la poesía, yo me enamoré de la poesía como terminando la universidad. Yo creo que llegué a la poesía un poco tarde o no tarde, sino bueno, en el momento justo, no sé. Mejor así, ajá. Sí, en el momento que tenía que llegar. Yo me enamoré de la poesía por un programa que se llama La Maja Desnuda, Ajá. que lo lleva Nidia Hernández. Ujú, Y yo ujú. veía que ella invitaba a poetas y que les hacía preguntas y que no solamente eso, sino que los poetas leían sus propios poemas. Y eso para mí fue como que el descubrimiento de un mundo aparte, ¿no? De lo que yo conocía de la poesía. Ok. Y yo siempre le preguntaba a Nidia ¿qué poeta me leo? ¿Por dónde empiezo? O sea, como que así, como que guíame. Fue como mi Ujú. guía al principio. Y empecé a ir a los recitales de poesía, empecé a conocer a los poetas. Y yo me enamoré por completo de eso y siempre estuve así como que el gusanillo de hacer algo con la poesía. No solo porque la poesía a mí me conmueve y me hace vivir cosas que a lo mejor yo he vivido y que otras que no. Ok. Y que personas que tú ni conoces o que ni te conocen a ti expresan cosas que tú no las puedes expresar y que ellos las expresan como tú las sientes en ese momento. Entonces es tal cual así, a veces me toca leer cosas y yo digo, mío, o sea, ¿cómo que esto me pasó a mí? Ok. Y entonces eso fue lo que me impulsó más que todo que hacerlo de poesía. Y yo creo que todas las áreas tienen que llegar a la poesía. O sea, yo creo que son formatos diferentes, pero que son poesía. El cine es poesía, el teatro yo lo veo que es poesía. O sea, que la poesía puede ser en el todo y que se pueda presentar en varios formatos para mí. Por eso fue que escogí la poesía. Ok. ¿Y no crees también, Sara, que, digamos, la poesía está pasando a ser un alimento aglutinador de diferentes ramas de la cultura? Bueno, precisamente por su brevedad, por su carácter visual, sonoro, por lo ecléctico que puede llegar a ser y a representar. ¿Eso tú crees que es completamente propicio para mantener en el tiempo una serie de actividades como esta? ¿O la gente más bien piensa, el público de Astrolabio en particular,
en algún momento empezará a buscar otras cosas? No, yo creo que esto puede perdurar en el tiempo porque no solamente mostramos la poesía tradicional, sino que de lo que yo quiero proponer es que no solamente se lleve la poesía con recitales, sino que a través de la danza, a través del cine, a través del teatro, y son artes que nunca van a perder vigencia. Entonces yo creo que por eso puede perdurar en el tiempo. Ok, ok. Ok, entonces, dentro de esa interdisciplinariedad, o además como tú lo presentas, y bueno, lo comentaba Ricardo, ¿no? Esa suerte de poesía como eje transversal, como banda sonora de todas las artes. Sí. De allí, al primer paso que recuerdo, pues en este proceso tuyo de crear estos encuentros, esta poesía en video. ¿Puedes contarnos un poquito, además de invitar a los escuchas, por supuesto, a que visiten esta cuenta? Sí, claro. Bueno, Poesía en Video, que está en Instagram, una cuenta en Instagram, yo la comencé en el 2017, pero no la comencé como algo, yo la comencé como algo muy personal, porque yo empecé a leer poemas y me grababa. Pero sí lo montaba en mi cuenta personal. Pero yo decía, ¿por qué no invitar a otras personas a leer poesía? Y de hacer un espacio para que construyamos como una red de personas que les gusta la poesía, no solo los que escriben, sino que también los lectores y que quieran homenajear a poetas. Y entonces así empezó Poesía en Video. Yo empecé subiendo videos míos y después empecé a mostrarle el proyecto a otras personas y se han unido muchas personas. Por ejemplo, hay poetas como Ana María Hurtado, está Eda Armas, también he invitado actores, está Yuli Restifo, Mario Favaro, o sea, una cantidad de personas y otras personas que no son artistas o no son poetas y que también han leído poemas. Me han mandado gente de todas partes, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de muchos países. Entonces, claro, yo quise como que abrirle a esta cuenta para que también sea impulsada a través de Poesía y la Ciudad. Entonces, como que a través de Poesía en Video y de mi cuenta, hacer como una alianza y apoyar estos eventos en Astrolabio. Okay. Magnífico. Sara, Sí. una cosa, fíjate. Sabemos que una cosa es leer un poema en silencio, por ejemplo, y otra cosa es leerlo en voz alta. No todos los poetas tienen el don de leer en voz alta la poesía de otros o la propia, ¿no? Y más cuando estás, digamos, en un café, delante de otras personas, es algo que hoy mucha gente asocia con el stand-up, por ejemplo, con lo performático, y siempre ha tenido además un elemento, una característica performática. ¿Cómo estás escogiendo a la gente para ir a leer? Porque, bueno, yo sé que, no sé, puedes invitar a determinada poeta o poeta y puede ir, pero quizás no es el apropiado para un espacio como ese. Quizás también hay poemas de poemas. Si uno lee, no sé, la poesía de Góngora, probablemente a los 20 minutos, pues, o la gente, no sé, salió corriendo o entra en una sublimación extraordinaria. ¿Cómo estás trabajando esto a la hora de escoger la poesía que se va a leer, la parte performática de la lectura? Sí, bueno, eso es lo que tú dices es tan cierto, yo siempre lo he comentado, que a lo mejor muchos poetas no tienen la destreza o la capacidad para expresar sus poemas, ¿no? Y es como que a veces uno se lleva esa desilusión porque tú lees el poema y el poema puede ser muy bueno, pero si lo lee otra persona que no lo sabe leer, es como decepcionante. Pero en el caso hasta ahora se han realizado 3 recitales, uno en junio, uno en julio y la semana pasada que se hizo otro. Hasta ahora, claro, en los primeros no hubo ese tipo de inconveniente porque los poetas que fueron proyectaron súper bien. Pero, por ejemplo, en el último no fue tan, o sea, me decían que no se escuchaba, había problemas como de proyección de la voz.
que creo que también es muy importante a la hora de recitar, ¿no? Porque si no se te escucha, no estamos haciendo nada. Entonces me dio risa porque cuando yo presentaba se escuchaba perfecto. Entonces cuando empezaba a hablar a recitar el poeta, la gente decía que no escuchaba y decían que era el micrófono. Y cuando la hablaba yo, ya se daban cuenta que no era el micrófono, así que no era un problema de proyección. Okay. Entonces, bueno, en esos casos, yo lo que hago es, por ejemplo, todos los poetas que han ido han leído sus propios poemas. Okay. Entonces, claro, yo no hago la escogencia de los poemas, sino que les digo la cantidad de poemas que pueden leer, dependiendo también del largo del poema. Claro. Porque hay poetas que sus poesías son muy largas, entonces yo digo, bueno, si tu poema es muy largo, reduce el número de poemas, para que haya un equilibrio entre porque hasta ahora he manejado que son 3 poetas los invitados. Okay. 3 poetas Entonces, por sesión. Exacto, 3 poetas y entonces lo divido en 2 bloques. Okay. Entonces, una primera tanda han leído entre 5 o 6 poemas, se hace como un receso y se vuelven a leer 5 y 6 poemas. Okay. Y las personas a veces piden, o sea, yo me despido y a veces piden, mire, quiero que me repitas, el público, quiero que repitas el poema tal. Entonces, ellos repiten o si quieren decir algo adicional, se les permite. Hay como ese, ¿cómo se diría? Está abierto a ese tipo de cosas, de que se pueda leer otros poemas extras que hayan llevado. Y si no, leer uno que ya hayan repetido. Pero sí es muy importante, yo creo, lo de la proyección. Bueno, vamos a continuar conversando esto que llevamos aquí, Sara, en la segunda parte del programa. Ya volvemos. Antes de irnos a la pausa, les quiero comentar algo. El Museo de los Niños está de aniversario. Son 40 años en los que han ofrecido una opción educativa para que los niños aprendan jugando los principios de la ciencia, la tecnología y los valores fundamentales de la sociedad. El museo ha permanecido cerrado por un poco más de 2 años por la pandemia, pues siendo un museo interactivo donde está prohibido no tocar, se debe cuidar la posibilidad del contagio. Ahora se considera reabrir las puertas, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. ¿Quieres unirte a la campaña para la reapertura del museo y reencontrarte con Museíto? Yo creo que todos podemos contribuir con esta maravillosa realidad. Pueden hacer donaciones a Fundación Museo de los Niños, RIF-J 0012919091, a su cuenta en el Banco Mercantil 0105 0025 76 802 501 3235 o en Banesco 0134 0386 4538 61 04 6639. El Museo de los Niños lo merece. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Iniciativas culturales hoy? Poesía y la ciudad. ¿Con quién conversamos? Con Sara Fermín. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Bueno, volvemos con Sara Fermín. Estamos hablando maravillosamente en la tarde de hoy. Sara, continúa con la idea que traías en el primer bloque. Sí, como estábamos diciendo que precisamente lo de la proyección de la voz, y el pasado 24 de agosto invité a 3 actores precisamente para que leyeran poesía. Okay. En este caso, yo sí escogí los poemas, que son poemas de poetas latinoamericanos. Okay. Entonces, sí, entonces es muy distinto escuchar los poemas por actores que ya tienen tablas, ya saben proyectar la voz, que tienen una interpretación, que escucharla de otras personas que no tengan ese bagaje en lo histriónico, ¿no? Entonces me parece que me lo pensé y pienso que se va a repetir. Voy a invitar a otros actores para que hagan esto y que sea algo como fijo en Poesía y la Ciudad. Ok, entonces podríamos verlo, bueno, además, obviamente, de la belleza de la voz de los actores, porque además efectivamente su trabajo de la voz le da ese tono. Ojo, no es que todos sepan leer poesía, ¿no? Pero digamos que su entrenamiento para su trabajo teatral o televisivo o de cine le facilita la herramienta.
para leer poesía, creo que en todos los casos, y lo sé que fue así en los invitados que tuviste, porque además son actores maravillosos, pero gente muy sensible, tiene que gustarte también, ¿no? La poesía. Entonces, aquí yo creo, o lo veo así, tú me dirás si estamos manejando nuevamente esa idea de entrecruzar, ¿m? Las Exacto. manifestaciones artísticas alrededor de la poesía, porque aquí estamos vinculando, por ejemplo, el teatro con la poesía. Sí, correcto. Y incluso los poetas, perdón, los actores que invité, que invité para ese día, fueron Antonio Deli, Carolina Leandro y Jenny Rodríguez, y a los tres les gusta la poesía, que yo creo que esto también, como dices tú, juega un papel muy importante, porque te tiene que gustar también para poder sentirla e interpretarla. Entonces ellos estaban encantadísimos de poder participar. Y yo creo que va a ser el principio de muchos invitados que voy a invitar, o sea, no solo actores de teatro, sino actores de cine, de televisión, porque gustó muchísimo. ¿Y cuéntanos qué poesía seleccionaste para esa sesión? Bueno, escogí muchos, o sea, me fui por toda Latinoamérica. Ajá, muy bien. De Colombia, Piedad Bonet, Alejandra Pizarni de Argentina, o sea, de Venezuela también Cecilia Ortiz, Eugenio Montejo, o sea, utilicé mucho toda prácticamente América Latina. Okay. Muchos poetas conocidos y otros no tan conocidos, porque también la idea de Poesía y la Ciudad es que también darle cabida a las nuevas voces, no solo los poetas que ya conocemos y que son súper conocidos, sino también darle esa entrada a nuevas voces también, no solo de Venezuela, sino de otros países. Eso me parece importantísimo, porque también no es necesariamente, no solo las nuevas voces, que sé que es parte del proceso, sino del proyecto, perdón, pero también a voces de países que probablemente no tengan la difusión que puede tener un México, un Brasil, Argentina. A lo mejor, no sé, estoy aquí yo hasta dándote una idea, pero pensemos, ¿no?, en los países de Centroamérica con los que tenemos, digamos, menos relación desde aquí, sí, pero que también tiene una poesía riquísima y que a lo mejor se puede dar una lectura y compartirla con los amantes de la poesía en Venezuela. Fíjate, te hago entonces, ya en esta línea, te pregunto, ¿cuáles son los planes a futuro para esta iniciativa? Bueno, yo creo que el primer plan a futuro que tengo es crear el punto. O sea, que la gente sepa que en Astrolabio se puede disfrutar de este tipo de eventos. Okay. O sea, como crear el sitio de que la gente se vaya corriendo la voz de que este es un punto de referencia para las artes aquí en Caracas. Y bueno, y seguir también ampliando los tipos de eventos, que no solamente se queden en recitales de poesía, sino que también los actores, los cineastas, los bailarines, o sea, todos los tipos de arte se sientan invitados a este café y que puedan demostrar sus dones o su experiencia artística aquí en el café. Por ejemplo, el 31 de agosto vamos a tener con María Alejandra Martín un encuentro, pero sobre su rol no como actriz, sino como cineasta, que ya va a ser su segundo corto. Okay. Vamos a proyectar su primer cortometraje, y vamos a hablar con ella de todo el proceso que vivió haciendo el corto, y vamos a tener la parte de la actriz Liliana Meléndez, que va a hablar del proceso actoral, y va a estar el director de fotografía, que nos va a hablar también de ese proceso. Entonces yo creo que esto tiene largo aliento para seguir en el tiempo. Magnífico. Entonces, 31 de agosto, 5 de la tarde, en Astrolabio Café, un encuentro con María Alejandra Martín, la actriz, pero en su faceta de directora. Exacto. Buenísimo. Estamos aquí invitando a todos los que nos escuchan. Sara, sí, una cosa. ¿Están grabando las lecturas? ¿Está, digamos, hay como un video oficial? ¿Has pensado en crear un canal de YouTube o quizás transmitir en vivo? Porque, bueno, en la dinámica país en el que nos encontramos puede haber gente en Nueva York, en Shanghái, en Madrid interesado en verlo y de repente es una manera de poder disfrutar de esto también, ¿no? Sí,
Sí, tienes toda la razón, Ricardo. Yo creo que ahorita es muy importante tener este tipo de redes, tanto la de YouTube como la de Instagram, para las otras personas que no tienen la oportunidad de estar presencial. Hasta ahora no he hecho ninguna grabación, o sea, he grabado pedacitos. Ajá, Y los he puesto sí. en las cuentas, pero no he grabado el recital completo, pero sí quiero hacerlo y hacer la transmisión en vivo sería también uno de los planes para hacerlo. Creo que voy a empezar con los próximos que vengan a hacer transmisión en vivo por Instagram. Genial, Ok. genial. Eso suena Sí, súper chévere. ¿Y sí, cuál ha y para que quede el sido, registro, ¿no? Claro, exacto, y para que quede el exacto. registro? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público, Sara? ¿Han sido amigos? ¿Es público que tú no conoces? O sea, ¿cómo ves esa respuesta? Bueno, te cuento que en el primero yo estaba full nerviosa, sí, porque fue todo muy atropellado. Ok. La promoción fue muy atropellada, fue como que yo estaba muy nerviosa porque siento que el flyer salió muy tarde Mm, y yo digo, wow, es el primero y el flyer salió tardísimo, no va a venir nadie. Y fíjate que ok. sí fue gente, claro, gente conocida, había gente que yo conocía, Ok. fueron, que yo no conocía, sí fueron, pero eran menos, pero la mayoría fue gente conocida que me fue a apoyar realmente. Ok. Pero ya en el segundo, sí Ujú. fue más gente todavía que en el primero y mucha gente que yo no conocía. Mm, Ok. ok. Y el último que se hizo ahorita, o sea, en agosto, la primera semana de agosto, fue que se desbordó. Yo me quedé loca, o sea, yo me quedé sorprendida. Yo, Dios mío, o sea, vino demasiada gente. Y, o sea, y la idea es eso, que a medida que vaya pasando el tiempo, más gente se entere de que existe el espacio y que mucha gente que a lo mejor no le gusta la poesía se enamore de ahí de la poesía. Entonces, gratamente me ha ido bien con el público ahí, Bueno, pero realmente. fíjate, eso me encanta, fíjate, te asustaste la primera vez, pero Sí, vamos a estar claros que con una pequeña ayuda de los amigos, como sí. decimos los Beatlemaníacos, las cosas arrancan, ¿no? Nos apoyamos primero entre nosotros. Pero esa gente también va corriendo la voz y fíjate que ya después tuvo una mejor respuesta. Yo te pregunto, ¿cómo es hasta ahora? Sabemos, insisto, es un proyecto que se está sembrando, que es poco a poco, que como tú dijiste algo muy importante. Tu primer norte es hacer el punto, ¿ok? Que la gente reconozca ese espacio como un espacio en que se convoca para estos encuentros, que la gente sepa que los miércoles a las 5 de la tarde, cada 15 días, pues esté esperando una programación. Eso es fundamental. Pero hasta ahora, en esta primera etapa, ¿cómo es el público que asiste? Además de los amigos. Sí, bueno, la mayoría de los que asisten ya les gusta la poesía de por sí. Hasta ahora sí, ya no, todavía no conozco a alguien que no le haya gustado la poesía y se haya enamorado ahí de la poesía, pero algún día llega, o sea, yo creo que va a llegar gente en ese momento, en algún momento, ¿no? Claro. Pero la mayoría son gente que incluso escribe. Mucha Ok. gente de la que ha ido me ha dicho que escribe, que les gustaría, y es más, yo les propuse hacer como un día de gente que no ha publicado nada, Ok. que no ha publicado nada y que tiene todas esas cosas engavetadas y que por cualquier circunstancias no ha podido dar a conocer sus poemas, que vamos a hacer un día como de aficionados, así como Ok. que gente que le gusta escribir, pero que no ha publicado nada y nadie los conoce. Ok, Entonces yo bueno, les pero eso está propuse eso bien. también. Vas a tener Sí, como tu sí. día de inéditos, por así, por así decir. ¿Tú te imaginas como así de show de talentos? Ok, sí, de una u otra forma lo es. Y es Exacto. un público, me imagino, pero a lo mejor me estoy equivocando, pero me imagino que por lo que cuentas, entonces es un público joven. No, fíjate que Ok. varía, o sea, es más, hay gente, o sea, por ejemplo, en este último, claro, como fueron los jóvenes, los del Rafael Cadena de este año, los jóvenes que ganaron este año Ajá. el concurso, ese día fue mucha gente joven, pero en los Claro. anteriores se ha ido más adulto contemporáneo. Ok. Claro, bueno, Entonces, no sé, respondiendo como un poco puede ser a
a la poesía que se va a leer o a la convocatoria, pues, ¿no? El público, a ver, la poesía es muy amplia, pero evidentemente es más a mi edad, pues puede ser que si leen, qué sé yo, a Gina Saraceni, por decir algo, vaya gente de mi edad, ¿no? Pero me parece, te lo digo porque me parece muy valioso. Yo pude ver, nosotros entrevistamos a los ganadores del Cadenas del concurso de este año hace unas semanas, pero yo pude ver las fotos del evento que fue en Astrolabio, no estuve porque tenía otro compromiso y eso estaba a casa llena de verdad. Y bueno, eso me complace porque también creo que es importante que otros jóvenes no solo vayan a escuchar a los de su generación, sino que también puedan sentir la motivación, ¿no? De participar, por ejemplo, en el concurso, de arriesgarse a escribir, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, totalmente. Y ese día yo también decía, Dios mío, ¿será que esto se va a llenar? Yo ese día también estaba como a la expectativa y me quedé así sorprendida porque la gente empezó a llegar incluso a la mitad del recital. Okay. Otros que sí, entonces yo decía, y se llenó, ya cuando casi termina el recital estaba full, gente que se quedó parada, que no cabía ya en las mesas. Y entonces me parece que es muy importante porque mucha gente, había gente también adulta que estaba interesada en conocer estas nuevas voces de la poesía venezolana. Claro. Entonces yo creo que ahí estaban tanto adultos como jóvenes que pueden, o sea, que no es necesario que sea joven o adulto, o sea, te gusta la poesía y la disfrutas, ya sea de joven o de gente que ya es conocida. Y una de las cosas que yo quiero hacer también es cuando invito a alguien, me gusta invitar a alguien que a lo mejor tenga libros publicados, pero también me gusta invitar gente que no tenga nada publicado y que eso también sea como un trampolín para las personas que no son tan conocidas y que se dé esa fusión ahí. Claro. Y entonces se beneficien ambos también. Maravilloso. Bueno, querida Sara, ha sido un gusto conversar contigo. Nos vemos pronto, por supuesto, los miércoles, al final del día, por allá por Astrolabio. Y bueno, les auguramos el mayor de los éxitos. Gracias, los espero por allá los dos. Sara, antes de despedirnos, por favor, da las cuentas de las redes sociales. Nuevamente, nosotros las mencionamos al inicio del programa, pero sería chévere repetirlas. ¿Por dónde pueden seguirles la pista? Sí, la mía es @SaraFermín con Z. La del café es Astrolabio Café. Y la de poesía en video. Por esas 3 cuentas publicamos los eventos que hacemos en Astrolabio. Magnífico. Un gran abrazo para ti y bueno, los mejores augurios para Poesía y la Ciudad. Así es. Amén, gracias. Abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, yo estoy muy contenta de esta conversación por muchas razones. Primero porque celebro que un café como Astrolabio esté interesado, evidentemente, en convertirse en un espacio donde la cultura pueda encontrarse, expresarse, presentarse, además de, por supuesto, disfrutar de su oferta gastronómica y por el entusiasmo de una persona como Sara, que es joven, que es muy activa, que como bien nos contó, se enamoró de la poesía escuchando poesía y escuchando un programa cultural sobre poesía, cosa que me parece preciosa, pero sobre todo, bueno, que va más allá del mero disfrute, la capacidad y la iniciativa de organizar los espacios, organizarse para lograr su propósito, ¿no? Que en este caso es sencillo y a la vez hondo, porque es, bueno, que la gente pueda disfrutar de la experiencia de escuchar poesía o de cómo las artes se vinculan o son tocadas por la poesía en sus múltiples manifestaciones, y que la gente también pueda vincularse eso desde el placer de la escucha, desde el placer de estar en un lugar y compartir con otros, desde la voz de los grandes poetas y también de los no conocidos,
Yo creo que son iniciativas que hacen falta, que entusiasman, que por supuesto nos llenan de esperanza, porque no son proyectos de extrema ambición, de gran escala, sino es saber probablemente ponerte, esto es lo que yo puedo manejar, este es a lo que me puedo comprometer, ¿m? Para cumplir, para que realmente sea efectivo, y me alío con esta otra gente que tiene los mismos intereses y invito, por supuesto, a mis amigos y voy abriendo, por supuesto, el espectro a otras voces que yo sé que se van a seguir sumando. No es casual que el evento que invitó a los poetas del Cadenas haya sido el hit que terminó siendo, porque había mucha expectativa también de escucharlos. Bueno, no estaban los cuatro porque Luis José está en San Cristóbal, pero bueno, a lo mejor esa es una nueva etapa en la que puedan invitar voces que estén. El espacio está, y como Sara dice, se está construyendo, se está creando el punto. Lo repito yo para que no se nos olvide, cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde, en Astrolabio Café, Colinas de Bellomonte. Pues nada, me llena de esperanza cada vez que yo veo que la voluntad orientada puede lograr cosas. Todo espacio público, todo espacio privado abierto al público tiene que ser ampliamente bienvenido en estos momentos que estamos viviendo. Además, un espacio con una naturaleza experimental, porque aquí tú vas a poder ver grandes maestros de diferentes artes leyendo, cantando, actuando, pero a la vez vas a ver una cantidad de gente que no es conocida y tiene la oportunidad de medirse ante un público, de mostrar las cosas que hace. Estamos hablando de algo que tiene por lo menos 150 años haciéndose en diferentes espacios en el mundo y que en el andar del tiempo es recordado. Bueno, yo comencé la primera vez que leí algo, lo hice en tal lugar, en tal fecha, y así fui avanzando. Yo creo que por aquí van los tiros con un espacio como este. Una de las cosas que yo siempre celebro es, y no siempre lo valoramos, es la capacidad que tenemos nosotros los venezolanos de abrazar lo nuevo. Que cuando alguien arranca, digamos, un proyecto o algo, se encuentra con un público que lo acompaña, se encuentra con gente que está dispuesto a comprar un producto, que está dispuesto a emprender junto con ellos. Y yo creo que eso también es importante celebrarlo, así como hay que ser críticos con nuestra desmemoria y dejar atrás cosas que son valiosas. También yo creo que a veces, en especial en circunstancias de desolación, el atreverse a comenzar de nuevo forma parte de nuestras características. Y aunque empezar constantemente es uno de nuestros signos, menos mal que por lo menos nos atrevemos a empezar. Podríamos dejar las cosas como están y podríamos haberlas dejado así desde hace muchísimo tiempo atrás, pero hemos sido también tercos. Y yo celebro esa terquedad de recomenzar, de emprender como si no hubiera ocurrido algo tampoco atrás, simplemente atrevernos a surgir. Y yo creo que estas pequeñas iniciativas, que luego serán medianas, serán grandes, son dignas de celebrarse y yo lo hago ampliamente. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, Ricardo, yo voy a recomendar una obra recién publicada hace poco tiempo por Visor Ediciones de Madrid. Es el libro En Falso de Gabriela Quízar. Bueno, yo voy a recomendar La mano segadora, la poesía reunida de Luis Pérez Oramas, que acaba de salir. Es un libro magnífico, un autor que conocemos más como curador de arte,
en los últimos años, pero que tiene muchos años escribiendo poesía. En el próximo encuentro. Diplomados de la Fundación La Poeteca. Y tendremos como invitado a Arturo Gutiérrez Plaza. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.